Muy buenos, muchachos, más o menos. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora. Geopolítica. Por 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Y también repetimos en nuestras redes sociales. Hoy es martes, ¿verdad? Y estamos a 15. Oh, mira qué bien. Hoy pagan. ¿Dónde pagan? Hoy pagan. Bueno, gracias por estar con nosotros. Martes 15, comienzo de la última. Estamos justamente a la mitad del mes y estamos a escasos 46 días de que finalice el año 2022. Estamos ya en la recta final del año 2022. Así que vamos a ver el contenido del día de hoy. Comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Bueno, comenzamos con hechos internacionales. Vamos a comenzar por el G20, que se está reuniendo en Indonesia, Yakarta, la capital de Indonesia. Y entonces, como estaba previsto, esa reunión ha girado en torno a... El G20 se reúne para analizar temas económicos. Son las 20 economías más importantes del mundo. Y abordan temas económicos, pero en esta ocasión están abordando como tema fundamental el caso de la guerra. Dice el presidente ucraniano que él ve que se acerca el fin de la guerra. Dice que por la retirada rusa de la provincia de Gerson, que él prevé que se acerca el fin de la guerra. La historia de la guerra es que esta llega a su final cuando se ponen más cruentas, o sea, cuando los combates son encarnizados, son diabólicos, son infernales. Entonces es cuando los analistas de la guerra comienzan a prever la posibilidad del fin de la guerra. Es como se conoce popularmente, cuando la madrugada es más oscura, ya porque se está acercando el alba. Cuando la guerra está en un punto muerto, así como que no hay muchos avances, como que no, los teóricos no entienden que se vaya a terminar la guerra. Parecería algo ilógico. Bueno, si estamos en un punto muerto, lo que estamos es como un relajo y una cosa, bueno, vamos a terminar la guerra. No, pero no es así. La retirada rusa, dice el presidente ucraniano, que ya avisora el fin de la guerra. Vamos a ver, ojalá fuera tan sencillo como dice el presidente ucraniano, que ahí lo vemos visitando las tropas en la provincia que está semi ocupada semi recuperada por Ucrania. Estaba muy eufórico en esa visita a las tropas, pero no, él no llegó a la orilla del río, estaba en un punto distante de la ribera, porque como dijimos ayer, al otro lado están
las tropas rusas. Sin embargo, el deseo mundial es que termine la guerra. Ayer, Naciones Unidas aprobó una resolución o emitió una decisión que primero llama a Rusia a poner fin a la guerra, a abrirse a la negociación. Y después, y lo más relevante es que trata de obligar a Rusia, de buscar la vía de cómo obligar a Rusia a pagar los daños, a reconocer los daños causados durante la ocupación de parte del territorio ucraniano y responder por los daños y pagar por esos daños. No vemos la vía tan expedita para que puedan obligar a Rusia a pagar esos daños. Bueno, mediante la confiscación de propiedades, mediante el uso de los fondos que le han secuestrado a Rusia para que las llamadas sanciones, que incluye la congelación de activos, por esa vía le pueden descontar que sería una forma, una suerte de confiscación no declarada, pero como la ONU obedece a intereses muy particulares que no son necesariamente los intereses del mundo, eso puede tener lugar. Ahora, uno se remonta, y siempre hay que hacer la analogía, uno se remonta a Irak, Afganistán, a Libia, a Siria, solo para mencionar esos cuatro países. Irak la infraestructura iraquí fue prácticamente aniquilada durante la invasión ¿cuántos años fueron? De 2003 hasta el otro día. Obama fue que comenzó la retirada prácticamente final bueno, y Donald Trump terminó la retirada. Estamos hablando de 15 años. ¿Estamos hablando de cuánto? De 15 no. Estamos hablando de 12 años de ocupación por los Estados Unidos de Irak. Destruyeron la infraestructura, destruyeron símbolos milenarios, símbolos muy especiales de la historia de la humanidad, como fueron la antigua Babilonia, los edificios, las edificaciones, los monumentos, la historia documental de Babilonia. Recordamos una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Hay que tener jardines colgantes para hacer lo que hizo Estados Unidos. Ustedes se ríen. Bueno, y la ONU aprobó alguna resolución obligando a Estados Unidos a pagar por los daños, por la destrucción de Irak. Lo que yo recuerdo es que antes de tirar un tiro, antes de desembarcar los primeros soldados para la ocupación de Irak, en el año 2003, ya el gobierno del presidente George W. Bush había aprobado la asignación de
de unos 45 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irak, antes de tirar un tiro. ¿Y a quién le dieron esa reconstrucción? A una compañía que se llama Halliburton, propiedad nada más y nada menos que Dick Cheney, el vicepresidente de Bush en ese momento. O sea, vamos a destruir una ciudad o un país. Prácticamente lo previsible era el ataque en la ciudad de Irak, de Bagdad, la capital. Otra ciudad importante era, creo que Basora. Y bueno, eran tres ciudades. La capital, el bastión de Saddam Hussein, que era la ciudad de Kirkuk, donde él nació, y otras más. Y ya tenían previsto que iban a provocar esa destrucción y le asignaron al vicepresidente, a la compañía del vicepresidente, la reconstrucción. Pero eso no fue una decisión de la ONU, eso fue una decisión de negocio de los Bush y los Cheney. El otro caso, Afganistán. 18 años tirando bombas, destruyendo ese país, hasta el otro día, cuando ustedes recordarán que el presidente Joe Biden dispuso la retirada de las tropas, las últimas tropas de Afganistán, como decimos aquí en el campo, con la sábana por un canto, o sea, huyendo, cuando los talibanes estaban ya en posesión en poder de las posiciones más importantes de ese país, y dejaron una inmensa destrucción en todos los sentidos. Lo único que floreció durante la ocupación de los Estados Unidos fue el incremento del tráfico de opio. Y eso tiene una razón muy especial, que no vamos a analizar, pero todo el mundo sabe por qué. Libia. Libia era una de las economías más fuertes, uno de los países con mayor índice de desarrollo humano durante el dictador sanguinario Muammar Gaddafi. Se coaligaron la Unión Europea a través de ahí Estados Unidos no fue de frente, fue como el cobarde, que no es cobarde, sino por un asunto de imagen internacional. No se fue directo, sino que usaron a la Unión Europea, y la Unión Europea usó a la OTAN para destruir a Libia. Destruyeron ese país, lo volvieron un desastre. ¿Y quién pagó por la reconstrucción? Nadie. Siria. Siria es uno de los países, junto con Israel, junto con Palestina en su momento. Incluso se dice que Jesús hablaba arameo, que es lo que hablan los palestinos. Damasco está en la Biblia. Damasco está en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. El camino de Damasco, donde Jesús se ubica en el camino de Damasco y los apóstoles. Pues entre Estados Unidos y la Unión Europea
aniquilaron la infraestructura de Siria. Las imágenes que tenemos, que conoce todo el mundo de Siria, son imágenes para gritar. Edificaciones, ciudades aniquiladas. ¿Y quién le pagó a Siria por esa destrucción? Nadie. ¿Y qué hizo la ONU? Nada. Todo este recuento lo estamos haciendo para que se vea por qué muchos dicen, incluyendo el gran intelectual norteamericano, Noam Chomsky, que la ONU no se le debe llamar la ONU, sino la UNO. La UNO, porque es Estados Unidos. Los demás son rabizas. O somos, porque también nosotros pertenecemos a la ONU. No es la ONU, es la UNO. Pero ese es el mundo que nos ha tocado vivir, lamentablemente. Pero en la ONU deben tratar de ser un poquito menos irresponsables o menos cínicos y calibrar, balancear las decisiones. Bueno, o jugamos todos o rompemos la baraja, pero no juegue uno solo. ¿Qué es lo que ha hecho la ONU? Siempre anuente con lo que hace los Estados Unidos y beligerante con otros países. No importa que sean potencias. En una ocasión, el presidente Donald Trump amenazó con rebajarle los fondos que da Estados Unidos a la ONU, que es el principal aportante del fondo para el sostenimiento de la ONU. Entonces, como el que paga manda, Estados Unidos manda. Otro tema internacional es la situación en Haití, pero creo que ese tema lo podemos abordar después de la pausa junto con los temas nacionales. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Con orgullo, entusiasmo y muchas ganas, iniciamos el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Mujeres y hombres de todas las regiones, capacitados, comprometidos y debidamente identificados para lograr un censo con datos de calidad, que nos permita saber cómo estás y cómo podemos seguir mejorando tu calidad de vida y la de los tuyos. Estamos listos, contamos contigo. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede,
La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Bien, seguimos en geopolítica y vamos a dar un saltito allí del otro lado de la frontera donde los vecinos siguen revueltos. Ayer el primer ministro Ariel Henry, él había dispuesto la cancelación de 3 ministros y ayer también renunciaron 2 más. Y entonces él asumió la dirección del Ministerio de Interior, que es uno de los más importantes. Se sigue llamando Interior y Justicia, antes se llamaba así, el Ministerio de Interior. Bueno, tiene una situación complicada a nivel interno en su gabinete, lo que se viene a sumar a la inestabilidad permanente que tiene Haití con producto de los desencuentros que hay entre las diferentes fuerzas políticas que no acaban de cómo cuajar un entendimiento para propiciar la normalización institucional de Haití. Por otro lado, una de las bandas asaltó un convoy de personal de los Estados Unidos. Hay 2 heridos, me parece que hay 2 heridos. Y se nota entonces la osadía de estos individuos porque no tienen reparos en quienes atacan. Atacar un convoy de los Estados Unidos no es una decisión que ayude a estos individuos, porque lo que hacen es exacerbar la posición de que ese país sea de alguna manera, si no intervenido, por lo menos intervenido militarmente, por lo menos puesto bajo algún mecanismo que pueda ayudar a la solución de sus problemas fundamentales, que son, en primer lugar, o es en primer lugar, el de la inseguridad. Estas bandas armadas ya actúan a la libre porque están conscientes de que no tienen la confrontación del Estado, porque el gobierno haitiano está ostensiblemente debilitado, no tiene la capacidad de enfrentar estos grupos de delincuentes, y a partir de ahí la población se siente a merced de estos delincuentes. Y con una confrontación permanente entre el gobierno y los grupos de oposición, aún más, si no hay una luz, no es previsible que los grupos políticos se pongan de acuerdo para encaminar un proceso que pueda desembocar en unas elecciones y procurar la normalización institucional, pues estos grupos saben que no tienen de frente a la formalidad de gobierno. Y la población, reiteramos, no se siente protegida por el Estado.
no se siente protegida por el gobierno y sabe que está expuesta permanentemente a sufrir las acciones de los grupos de delincuentes, de las bandas armadas. El que tiene dos pesos en Haití, 2 GUR, no vale nada porque estos grupos tienen ubicadas a las personas que tienen más o menos posición económica y esta gente tiene que estar incluso protegida por estos mismos grupos, porque la policía no tiene capacidad para protegerla, la seguridad del Estado no le garantiza nada, entonces tienen que entregarse a los brazos de estos grupos para proteger sus intereses mediante el pago a los grupos delincuentes, que se convierten en un ejército al servicio de quien pueda pagar. Por eso recientemente Naciones Unidas le pidió a los políticos y los actores fundamentales de la sociedad haitiana que no protejan a las bandas armadas. Eso no fue así al azar. Es porque tienen los informes de que empresarios, comerciantes, gente de dinero en Haití, usa las bandas, pero no porque quieran tener a esos pandilleros no quieran pagarles a esos pandilleros para que hagan tropelías fuera de su entorno. No, es para poder protegerse de otros grupos que los secuestran, los obligan a pagar peaje, los asesinan, les ocupan sus propiedades. Entonces, para evitar eso, cualquiera lo haría. Bueno, si yo para protegerme tengo que aliarme con una de estas bandas para que me cuiden mis intereses y mi integridad física, bueno, pues yo le voy a pagar a esa banda para que sea mi ejército, para que sea mi protección. Y se va creando una situación entonces de la formalidad de la delincuencia, porque responden a esos intereses, a esas decisiones de gente que tiene dinero que necesita ser protegida, porque la policía no tiene capacidad para garantizar la seguridad, ni siquiera del propio presidente, ni del propio primer ministro. Por eso el primer ministro dijo hace unos meses que él se sentía amenazado, que su propia seguridad estaba en peligro. ¿Por qué? Porque la seguridad del gobierno, la seguridad del Estado, la seguridad del primer ministro no es capaz de garantizar la integridad de esa persona porque los grupos tienen mayor poder de fuego, las bandas delincuentes. De ahí que este movimiento de anteayer y ayer lo que hacen es echarle un poco más de incertidumbre a la posición haitiana. Mientras eso ocurre, ya no se habla del mecanismo que iban a poner en práctica Naciones Unidas y la llamada comunidad internacional para ver de qué manera podía contribuir con la solución al caso haitiano. Ya no se habla de eso. En un principio se hablaba de que Canadá y Estados Unidos estaban organizando algún tipo de presencia en Haití, pero ya eso le echaron tierra, mientras Haití sigue de mal en peor. Y si bien se ha normalizado relativamente el suministro de combustible, en cualquier momento eso vuelve a estallar porque no hay ninguna garantía de que eso se mantenga, justamente por la situación que estamos señalando de la inseguridad generalizada que hay en ese país. Nosotros
seguimos en nuestra posición. Hablo del Estado Dominicano, hablo del gobierno, en nuestra posición de que a Haití hay que ayudarle a salir de su situación, no mediante una intervención militar, pero sí mediante algún mecanismo que pueda devolverle una normalidad relativa a ese país, porque a nosotros nos conviene que la situación en Haití se normalice, porque además, por más que aquí se quiera, se pongan en práctica mecanismos para evitar la penetración de haitianos indocumentados, eso sabemos que es una buena intención, pero que en el fondo nunca ha tenido resultados positivos. Y lo vemos con la cantidad de indocumentados que hay, de haitianos, en su mayoría indocumentados, que hay en la República Dominicana. De modo que la situación en Haití no hay indicios de que pueda normalizarse. Ya no se habla ni de la presencia de una fuerza que pueda ayudar, y ya los propios haitianos no hablan de elecciones. Es como que ya se entregaron, como que ya no tenemos nada que hacer y vamos a dejar que eso corra a las buenas de Dios. Y seguimos también bajo la presión de organismos internacionales, como el caso del comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo el atrevimiento de pedirle a la República Dominicana que suspenda las repatriaciones. Otros actores de la comunidad internacional que siguen con la mira puesta en nuestro país para que se adopten las políticas que ellos quieran frente a Haití, mientras nosotros no debemos hacerle caso, como hizo el presidente de la República, llamarle la atención que es una actitud irresponsable, pero sabemos el peso que tienen estos organismos internacionales y las potencias cuando se plantean presiones a la República Dominicana para que adopte políticas o no adopte políticas respecto de la situación haitiana. Nosotros tenemos que continuar con la aplicación de nuestra política sin atender a ninguna otra ninguna otra cuestión ni ninguna otra directriz que no sea el cumplimiento de las disposiciones, de las normativas internas en el caso de la aplicación de las leyes de inmigración. ¿Qué pueden hacer estos organismos? Denunciarnos, como lo han hecho en otras ocasiones, denunciarnos como violadores de derechos humanos, como supuestos propiciadores de la apatridia, que acusarnos de tener internamente una población que no es dominicana ni haitiana y por lo tanto es apátrida. Si no tiene ninguna patria, es una apátrida, lo cual es una gran mentira, porque los haitianos son haitianos donde quieran que nazcan, según su propia constitución. Pero a la hora de acusarnos, se olvidan de la lectura de la parte de la constitución haitiana que establece ese derecho para todos los ciudadanos de ese país. Eso para el comisionado de derechos humanos, el comisionado de refugiados, eso no vale nada. La constitución haitiana para ellos no existe,
porque el fundamento de su actitud, el fundamento de sus políticas es que toda esa población haitiana que ha llegado aquí de manera irregular, cualquier cantidad, miles de haitianos, nadie sabe cuántos son, que al final se les provea de la ciudadanía dominicana. Ese es el fin último de estos grupos y de estas potencias. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy. Catorce TV, televisión para todos. Con orgullo, entusiasmo y muchas ganas, iniciamos el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Mujeres y hombres de todas las regiones, capacitados, comprometidos y debidamente identificados para lograr un censo con datos de calidad, que nos permita saber cómo estás y cómo podemos seguir mejorando tu calidad de vida y la de los tuyos. Estamos listos, contamos contigo. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos en la recta final ya de geopolítica de este día. Bueno, ayer en Puerto Rico se dio a conocer que don César Emilio Peralta, más conocido como el abusador, se declaró culpable de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y, según se ha dicho, enfrentaría una pena de hasta 25 años de prisión, que podría ser de 25 años de prisión hasta cadena perpetua, por todos estos cargos que ha admitido. Sin embargo, ya sabemos que, bueno, este no es el caso del abusador, que no fue extraditado por la República Dominicana, sino que escapó, llegó a Colombia, en Colombia fue que lo extraditaron a los Estados Unidos. Pero ya sabemos el caso, por ejemplo, de varios notorios
narcotraficantes que son extraditados a los Estados Unidos y van allí, negocian con la justicia y a los pocos años vienen al país con su carita muy limpia. No sabemos la cantidad de, o sea, el nivel de colaboración que haya tenido el abusador con la justicia de los Estados Unidos, que le pueda permitir atenuar la pena, tener una pena menor de la que los cargos conllevarían en principio. Pero si nos atenemos a lo que ha sido la historia de estos narcotraficantes, tenemos el caso, por ejemplo, del más conocido, Quirino Castillo, que él admitió haber enviado a los Estados Unidos 33 toneladas de cocaína. ¿Cuántos son 33 toneladas de cocaína? ¿Cuánto? Para decirlo en lenguaje de colmadero, de almacenista, ¿cuántos quintales son? ¿Cuántos quintales son 33 toneladas de cocaína? ¿Eh? 1000 kilos no una. No, una tonelada son 1200 kilos. 1200 kilos. Una tonelada. Sí. 30 toneladas. Fueron 33. ¿Cuántos quintales son? Para decirlo en lenguaje de pulpero. Bueno, pues este individuo lo extraditaron a los Estados Unidos. Duró creo que 8 años. Y regresó al país a reclamar sus propiedades. Y anda por ahí. Bueno, no anda por ahí porque no se le ve interactuando en público. Pero está en el país, creo que convertido en un gran empresario. Un empresario de agropecuario, un empresario de transporte, creo que tiene una línea de guagua. Y eso de tener una línea de guagua debe llamar la atención a las autoridades. Pero como las autoridades son aquí unos boqueburros, no se imaginan la importancia logística que es una línea de guagua. ¿Me entienden, verdad? Si no me entienden, yo no tengo por qué explicarlo. ¿Qué habrá dicho? ¿En qué niveles habrá negociado el señor abusador en los Estados Unidos? ¿Atenuaría sus penas, su condena, y en poco tiempo vendría a la República Dominicana? En su caso, él no puede venir a reclamar porque, reitero, no fue extraditado por la República Dominicana, sino que él escapó del país. Cuando a uno de estos delincuentes el gobierno dominicano decide extraditarlo, tiene que renunciar a la persecución interna de todos los delitos que tenga, que se le imputen en el país. Y eso incluye que sus bienes no sean tocados. Por eso, cuando regresan, hacen lo que hizo Quirino, venir a reclamar sus bienes. Y hubo que devolverlo. Porque al ser extraditado a los Estados Unidos y no se le tocan sus bienes, cuando él regresa, esos bienes quedan lavados. Lavados por el propio Estado, porque no podía incautárselo en tanto y cuando iba a ser extraditado fuera del país. Cuando llega aquí, lo reclama, se lo entregan y lo lava. ¿Va a pasar eso mismo con don abusador? Bueno, no sabemos. Su suerte está
corriendo en un tribunal de Puerto Rico, a donde fue extraditado por el gobierno de Colombia, y vamos a ver hasta dónde llega esa suerte, si es que ha logrado colaborar, si le han planteado algún tipo de colaboración para tirar al medio a otros elementos participantes en lo que se conoce como su red, o de la red de la que él forma parte. ¿Qué ha ocurrido con las investigaciones que lleva la justicia federal de los Estados Unidos en Puerto Rico? Pero ya se ha declarado culpable el hombre y está en manos de la justicia. Bueno, aquí entonces tenemos en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ayer le renunció otro miembro de su comité central, ¿cómo se llama? Baré. Domingo Baré. Domingo Baré. Domingo Antonio Baré, mejor conocido como Francis Gas. Francis Gas porque tiene una red de plantas de gas con ese nombre. Y entonces fue diputado, renunció. Una carta explicó que llevaba 16 años en el PLD y ya no se sentía conforme con la conducción de ese partido. Junto con Julio César Valentín, miembro del comité político, renunciaron la semana pasada 4 o 5 miembros del comité central, algunos alcaldes actuales, directores de distritos actuales, ex directores de distrito, ex funcionarios municipales, regidores, etc. Yo le comentaba ayer a un compañero de trabajo. Mira, nadie de un partido que crea que ese partido va a ganar las elecciones renuncia de esa organización. Me dice, ¿y por qué tú dices eso? Porque están renunciando del PLD. Es porque no están seguros. Además, no que no están seguros, sino que no creen que ese partido vaya a competir exitosamente en las elecciones de 2024. No importa que indudablemente ha ocurrido que la elección de Abel Martínez le ha dado un poquito de aire a esa organización, pero una parte de ese partido no está convencido de que eso vaya a ocurrir, de que eso vaya a ser exitoso. Y por lo tanto, están renunciando y van a seguir renunciando. El que cree que un partido va a ganar, no renuncia. Alguien pudiera decirme, pero bueno, renuncian del PRM que está en el gobierno. No es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Si alguien renuncia del PRM, a estas alturas, de 2 años, que tampoco no ha sido masivamente lo que se ha renunciado 2 o 3, es porque están convencidos de que si no han conseguido a 2 años una colocación en el gobierno, no lo van a conseguir en los 2 años que restan. Pero no es lo mismo. Un partido que tiene mística, que tiene real posibilidad de llegar al gobierno, lo que hace es que se convierte como un panal. La gente llega, la gente se arrima, la gente se acerca, no se van. Y lo que está ocurriendo en el PLD es que todos los días se van personas importantes. Y esta parafernalia de Danilo Medina, el simulador de Arroyo Cano, supuestamente de que juramentando a miles, eso es un truco de ese simulador. Es una simulación como es él, de cuerpo entero,
Todo eso es una simulación que tiene el objetivo de contener la avalancha de salida del PLD. Políticamente eso tiene un sentido lógico. Yo como líder de ese partido pensaría, tengo que mandar el mensaje de que está llegando gente y que es un partido que está creciendo, que está en auge y que vamos a recuperar el poder. Pero sabemos que todo eso es simulación, que todo eso es propaganda con fines de funcionar como muro de contención. Que vaya a tener alguna efectividad, bueno, eso va a depender. Pero reitero, a 2 años, ya faltan menos de 2 años, cuando la gente ve que un partido tiene posibilidad de ganar, no se va. Mejor llega. ¿Y quiénes están llegando importantes de la sociedad? De fuera de otra organización o no partidario, al PLD. ¿Quién? Nadie. A menos que sea clandestinamente, pero eso no se hace clandestinamente, eso se hace público para que tenga un efecto. Ahí. Ese partido está condenado a perder las elecciones del próximo torneo de mala forma. Anótelo. Ya. ¿Ya ha terminado? Sí. Bueno, la exhortación final, como siempre lo hacemos, ábrale la puerta a los empadronadores del censo. No le haga caso a la gente que quiere que eso fracase, porque, en definitiva, ¿a quién beneficia que eso fracase? A nadie. Así que abre la puerta a los censistas o empadronadores. Gracias por su atención este día y mañana estaremos aquí de nuevo, Dios mediante. Estás viendo 14 TV.